Shalom Shalom y Boker Tov a todo que está mirando el video. Le habla David Moshe Otero de los caminos de Israel. En esta mañana ya vamos a entrar en la Mishnah número 2 del estudio de Pirkei Avot, donde leemos y comenzamos en esta mañana. Ramban Gamaliel, hijo de Rabbi Yehuda Hanasi, solía decir: maravilloso es el estudio, es decir, la enseñanza de Dios, si va acompañado de un oficio, porque la unión de los dos nos desvía de las malas acciones. El estudio que no esté asociado al trabajo termina por perder su valor y acarrear al pecado o el pecado. Todos los que se ocupan activamente de los asuntos comunitarios deben hacerlo por amor a Dios, pues el recuerdo del mérito de sus antepasados les sostienen y sus buenas acciones tienen un valor eterno. A ellos Dios les concederá una buena recompensa como si lo hubiesen hecho solos. Los estudios y el trabajo. Antes de morir, David designó a su hijo Gamaliel para que le sucediera como Nasi, es decir, el presidente del Sanhedrin. Se trata de Gamaliel el segundo, el último príncipe mencionado por la Mishnah. En efecto, los hijos de los discípulos del Rabí, como por ejemplo el rabino Hanina y el rabino Hilla, Levi, Ben Siri y Rab, fueron los últimos en merecer el título de Tanaim, o maestro de la Mishnah. Poco sabemos de la vida del Ramban Gamaliel, de más de estar decir que fue un hombre santo y piadoso. Pero si vamos a mencionar dos de sus características, el Tratado de Julin, en el Talmud 106a, comenta que era un hombre que era un ogel, un taharot, es decir, que cumpla con las prescripciones destinadas a los sacerdotes en lo que respeta a los alimentos, aunque se trata de una comida corriente. Además, el hecho de que cumpliera rigurosamente con sus deberes rituales no le impedía comportarse cariñosamente con sus semejantes, incluso con los animales. En el Tratado de Shabbat 151b figura una sentencia suya la que dice así: el que tenga piedad de las criaturas de Dios hallará piedad ante de él, hablando del Creador, pero el que no conoce la compasión tampoco la encontrará en Dios. Veamos ahora la primera sentencia del Rambam Gamaliel, citada por nuestro tratado. Esta Mishnah, como la anterior, ha dado pie a numerosas interpretaciones, aunque nosotros pensamos que la más evidente es la más justa. Como pueblo elegido de Dios, Israel tiene una misión muy alta que consiste en familiarizarse con la ley y en vivir según sus preceptos. En cada época, la nueva generación debe transmitir la Torá a sus descendientes, iniciar a sus hijos en el estudio del texto sagrado, y ningún judío puede sustraerse a esta obligación, pero esta condiciona la existencia, la vida misma del pueblo de Israel. Por otra parte, todo hombre tiene el deber de trabajar para mantenerse a sí mismo, es decir, de no se carga a la comunidad. La necesidad de Rabí Israel designa con los términos Derek Eretz, en Berajot 35b. Hanheg ben Hahen minhag Derek Eretz, tiene que estudiar la ley, pero también has de arar, sembrar, segar y hacer todo lo que sea preciso para ganarte la vida. No existe dentro del judaísmo este concepto de que simplemente estás viviendo a costilla de la comunidad. Es algo que muchas comunidades hacen para que tengan un rabino a tiempo completo, pero la realidad es que esto no es necesario. El Rambam tampoco dependía en lo que es la comunidad, sino más bien lo opuesto. Como nos dice, tienes que estudiar la ley, pero también has de arar, sembrar, segar y hacer todo lo que sea preciso para ganarte la vida. Maravilloso es el estudio de la Torá si va acompañado de un oficio. Es decir,
que lo que tiene prioridad según él es la ocupación utilitaria destinada a la satisfacción de las necesidades materiales. El mérito consiste en asociarla con el estudio del texto sagrado, que es la misión de Israel. Campesinos, obreros, comerciantes, funcionarios, todos debemos dedicar una parte del día y de la noche a esta tarea antes de emprender la jornada del trabajo y después de terminarla. Esto es la estricta obligación, pero podemos hacer mucho más si nos conformamos con un nivel de vida modesto y limitamos nuestras ambiciones y podemos dedicar el mismo número de horas a cada una de las ocupaciones. Esta es la combinación que nos apartará del mal. El celo, la aplicación que ambas actividades requieren, nos permiten reprimir las pasiones y los malos instintos, quitándonos tiempo y ganas de pecar. Mejor aún sería reducir nuestra ganancia a lo estrictamente necesario y dedicar la mayor parte del tiempo a ampliar nuestro conocimiento del texto sagrado. En tal caso, la ocupación utilitaria dejará de llamarse derech eretz, como lo hace la gente común y corriente, que se denomina melaja o trabajo. Este es el límite a que puede llegar un hombre por amor a la Torá. No debe de rebasarlo, pues tiene que mantenerse a sí mismo y no contar con las ayudas milagrosas. Cierto es que, según el rabino Shimon ben Yochai en Berajot 35b, el hombre auténticamente piadoso debe concentrarse en la Torá exclusivamente y eliminar totalmente las preocupaciones materiales. Esta opinión se opone a la del rabino Ishmael, que hemos mencionado anteriormente, pero el Talmud añade: muchos han intentado actuar como el rabino Shimon ben Yochai y no lo han podido conseguido. Por esto el Ramban Gamaliel enseña: el estudio que no esté asociado al trabajo terminará por perder su valor y acarrear el pecado. Y así pues, Rambam Gamaliel va más lejos que el rabino Ishmael. Nadie tiene el derecho de dejar de trabajar, ni siquiera el rico, que no necesita para vivir. Por supuesto, el hombre que tiene mucho dinero no está obligado a cortar leña, cargar agua, a arar la tierra. Lo que debe hacer es ocuparse de los asuntos comunitarios, empleando así su energía en provecho de todos. Y de esta manera, paralelamente al estudio de la ley, tendrá una actividad útil que, además de que corresponde a su condición, aunque este tipo de actividad presenta peligrosos inconvenientes, sobre todo el de despertar la ambición y la voluntad del poder. Por este motivo, Ramban Gamaliel añade la siguiente advertencia: todos los que se ocupan activamente de asuntos comunitarios deben hacerlo por amor a Dios, con intención pura, es decir, no por lucro, sin voluntad de dominación, de dominar a aquellos que le están sirviendo. Y esto llega a ser un gran ejemplo que nuestros sabios, nuestros antepasados nos dieron para poder seguir. No existe de verdad una justificación de vivir de lo que es la comunidad de la gente, sino de utilizar todo el bien con el fin de aumentar el conocimiento de la Torá y sus enseñanzas. Esto es algo que muchos deben de aprender y asimilarse. En la próxima vamos a ver la dedicación a la comunidad. ¿Hasta qué nivel? ¿En qué nos involucramos? En esta Mishnah número 2 vamos a ver detalladamente qué es lo que nos dicen nuestros sabios. Shalom, shalom.